Advertencia. La siguiente historia está sacada del fanfic de Wattpad creado por Joel Díaz Espinola, links de su perfil y la historia disponibles en la descripción por respeto a su autor original. Gate, Estados Unidos y el hombre en el castillo, capítulo 7. 11 de agosto de 2023 y 1962, El Colorado, Cannon City. 2:10 de la tarde. En la zona neutral los soldados estadounidenses seguían saliendo del portal con más ayuda y más equipo para ayudar a esta realidad alterna. Tal como estaba ahora, miles de tropas ya habían cruzado, con cada vector de aproximación trazado y vigilado. La gente del pueblo recibía alimentos y medicinas de los médicos de combate del ejército, pero estaban abrumados. Combina eso con el ejército tratando de asegurarse de que la palabra no se filtre, su trabajo fue mucho más difícil de lo que pensaban. El concepto de universos paralelos no era un tema muy conocido en este mundo y solo se lo escuchaba en historias de ciencia ficción. El concepto de dron era algo inexistente en este mundo, pero el radio control sí se lo conocía, pero era considerado un juguete para aficionados a los aviones. Lemuel. Todavía no puedo creer todo esto. Desconocido. Pues en algo tienes que creer, ¿no es cierto? No vamos a quedarnos de brazos cruzados y permitir que el eje sea una amenaza para ustedes o para nosotros. Tenemos los medios necesarios para acabar con ellos, le dijo un soldado desconocido. Lemuel. Aún así, no puedo creer lo que veo. Nunca pensé que volvería a ver una vista como esta en mi vida. El ejército estadounidense está de vuelta y es mucho más fuerte que antes, dijo Lemuel Washington con incredulidad mientras un tanque Abrams pasaba por la calle, seguido por una caravana de camiones que transportaban soldados y suministros. Otros miembros de la resistencia en los estados de las montañas rocosas se habían reunido en Cannon City después de escuchar los rumores de lo que estaba pasando por la zona. Si bien creían que los rumores eran completamente falsos y posiblemente una trampa de los nazis o los japoneses, pero cambiaron de parecer al ver a los miles de soldados estadounidenses, respaldados por equipos muy superiores a los que tiene el eje, construyendo una base de operaciones en la ciudad. Uno de los miembros de la resistencia miraba la caravana de tanques, camiones, blindados y artillería autopropulsada. Mientras los veía pasar se le empezaron a escapar lágrimas de los ojos, los soldados marchando con equipo de combate completo, acompañados por un contingentes de infantería de marina recién llegados del 6º y 11º Batallón. Soldado de la Resistencia. Es un ejército mucho más diverso que el que teníamos cuando empezó la guerra. Entre las filas había soldados blancos, negros, hispanos e incluso asiáticos. Incluso las mujeres, aunque mucho menos en número, estaban presentes entre sus filas. Soldado de la Resistencia. ¿Cuándo eliminó la segregación del ejército? Y, lo que es más importante, ¿cuándo permitió que las mujeres sirvieran en capacidad de combate? Soldado estadounidense. Eso, es algo que no sé. Lemuel solo se rió entre dientes en respuesta a su pregunta. Los nazis controlan la mitad del país, los japoneses controlan la otra mitad y nosotros estamos atrapados en el medio. Si los nazis se dan cuenta de lo que está pasando aquí, ¿qué les impide simplemente bombardearnos? Cuestionó una chica llamada Trudy, soldado estadounidense. Si los nazis deciden lanzar misiles o bombardearnos, les tenemos eso preparado. Apuntó a unos camiones que iban llegando con misiles Patriot. Trudy, ¿y estás seguro de que funcionarán? Lemuel. Yo también me preguntaba lo mismo. Boina verde. Créanle si les dice que va a funcionar. Un boina verde con mancuernas de oficial apareció de golpe para responder las preguntas. Instintivamente el soldado se puso firme y saludó. Boina verde. ¿Es usted el comando de las fuerzas especiales, sargento Jesse Jacob James? Los miembros de la resistencia miraron a este soldado con el que estuvieron hablando, se asombraron por su nombre era básicamente igual al del legendario Jesse James, un famoso forajido y pistolero del viejo oeste. James. Sí señor. Soy yo. Boina verde. Traiga su rifle, lo vamos a necesitar para la siguiente operación. James. ¿Por qué yo señor? Boina verde. Porque es el mejor tirador con el que contamos. Resulta ser que el sargento James era francotirador y sus compañeros le apodaban con el nombre de Jesse James. El arma estándar de James era el M110A semiautomático, pero también utilizaba el M700 de cerrojo. Pero tenía un rifle preferencial que mandó traer con un permiso especial, este era el Bond Arms LVRBR-15, un arma de la familia del R-15 y que a diferencia de los R-15 convencionales este tenía una palanca de repeticiones. Con este rifle solo le hacía parecer más vaquero. El sargento J. James tomó su rifle y lo llevó sobre su hombro.
Trudy, Lemuel y el resto de la resistencia miraron con curiosidad el rifle de James mientras que se iba. Lemuel. Con que esa será la evolución de los rifles de repeticiones. Dijo de broma mientras veían cómo James acompañaba al oficial. Mientras tanto las tropas iban llegando, una por una fueron cruzando el portal. Los equipos de reconocimiento se las habían logrado arreglar para evadir los puntos de control e infiltrarse en los territorios de Japón y de Alemania. Los dos equipos de reconocimiento lograron dejar a los infiltrados con las arterias de la resistencia y seguir con la misión. Japón, estados del Pacífico. Los infiltrados se colaron en las ciudades y pueblos en donde la vigilancia no eran tan frecuentes, en donde el Kempeitai no estaba tan presente como en las grandes ciudades. En la ciudad de San Francisco se encontraron con la existencia de criminales organizados, o sea, los yakuza que controlaban el bajo mundo y que como la mafia tenían contactos con alguien del gobierno. Se planteó la opción de usar a los yakuza como contacto y pasarse información, pero la idea se descartó debido a que era posible que también miraran al emperador como a una divinidad en la tierra. Descubrieron que muchos japoneses se sienten atraídos las reliquias que de los pueblos nativoamericanos dejaron luego de desaparecer, tales como los collares, penachos, ornamentaciones, etc. Uno de los objetos que descubrieron que eran de gran interés resultaba ser los cráneos alargados de los cementerios indios. Algunos de los miembros que tenían ascendencia nativoamericana se enfurecieron por tal sacrilegio hacia sus ancestros. Se reveló que la policía tiene el derecho de matar a cualquier estadounidense si es encontrado sospechoso y sin tener que responder ante nadie. Habían traído armas nuevas para que los miembros de la resistencia los usaran, desde ametralladoras, rifles de asalto, lanzagranadas e incluso armas antitanque. Pero la aparición de los nuevos libertadores no sería pasado por alto, no por los japoneses, sino por una célula rebelde conocida como la Rebelión Comunista Negra, conocida por su abreviatura BCR. La BCR se trata de una organización comunista y nacionalista negra fundada por Equiano Hampton, que buscaba lograr un estado soberano para los afroamericanos en los estados japoneses del Pacífico. Los estadounidenses sintieron un amargor en el fondo al enterarse de un grupo comunista, revolucionarios que luchaban por sus derechos y por su libertad. El BCR quería crear una república comunista solo para personas negras, donde estarían libres de la discriminación racial y la persecución que enfrentaron por parte del Gran Reich nazi, el imperio japonés y los estadounidenses blancos regulares que viven en ambos estados y la zona neutral. Son un grupo supremacista negro de extrema izquierda que lucha por la libertad de los afroamericanos. Tampoco les gustaban los antiguos Estados Unidos debido a la historia de la esclavitud y la segregación. Entre las tropas que enviaron también se enviaron algunos voluntarios de las fuerzas especiales israelíes, quienes se las arreglarían para llegar a la ciudad con dificultad. Y operarían bajo la fachada de un taller mecánico en donde se les enviaría varios automóviles los cuales tendrían que reparar o restaurar. Lo que no sabían era que entre las refacciones también llegarían paquetes los cuales contenían municiones, armas, cámaras, radios con encriptación y misiles como el Spike y el FGM-172 SRAU. Mientras que se instalaban recibieron la visita de unos miembros del equipo de reconocimiento, eran Bill Henry, Afro, Jack Shikashe, Apache, Lewis Witko, Sioux, y Keller Gawoni, Cherokee. Básicamente todos los integrantes de ascendencia nativoamericana se presentaron para ver que todo estuviera bien. Fue entonces que los sensores dispararon una alerta, en los cuartos se encendió una luz de color rojo, era señal de que la seguridad había sido violada. Podrían haber alarmas de sirenas, pero eso llamaría mucho la atención de la policía militar japonesa. Bell Mallory, Equiano Hampton, Elias y otros 3 miembros de los BCR entraron sin que nadie se diera cuenta, o eso pensaron, con la intención de averiguar quiénes eran, si esta era una arteria rebelde o una arteria de la resistencia. No era ni la una ni la otra, y lo iban a descubrir muy pronto llevándose una gran sorpresa. El grupo logró meterse en la parte trasera del taller, Bell logró encontrar una puerta oculta en el suelo la cual estaba cubierta por una alfombra, al quitar la alfombra se encontraron con un sótano. Al bajar al sótano se asombraron al encontrar una serie de túneles que recorrían toda la calle. Rebelde 1. ¿Cuál tomamos? Elías. Vayamos por aquí. Mientras ya comenzaba a caminar por uno de los túneles. Sus compañeros trataron de detenerlo pero... Elías. Oigan. Vengan a ver esto. Elías llamó a sus compañeros, algo debió haber encontrado para que los llamara. El resto de su grupo fue hasta donde se encontraba Elías y se asombró con lo que encontraron.
Ante ellos se encontraba todo un arsenal en armamento de grado militar y municiones, además de ametralladoras. Se sorprendieron al encontrar misiles y lo que parecían ser bazucas y otras armas que no conocían. Hampton. No puedo creerlo, ¿quién rayos son estas personas? Rebelde 2. Y lo más importante es de dónde sacaron todo esto. Rebelde 1. Al parecer la información sí era correcta después de todo. Rebelde 3. Estos son misiles, donde en la Tierra conseguirían algo tan poderoso y avanzado como esto. Era cierto, todo lo que dijeron jamás ha habido nadie que vendiera misiles en el mercado negro. Bell. Oigan. Creo que deberían ver esto. Bell Mallory, la única chica entre ellos, se acababa de encontrar con algo que no se esperaba encontrar. Lo que resultó ser la bandera del Estado de Israel, pero ellos no la conocían. Desde su punto de vista se trataba de un posible nuevo aliado para su causa. Hampton. Parece ser que los judíos también hicieron su propia rebelión. Bell. Me pregunto de dónde sacaron todas estas armas los judíos. Desconocido. Israelíes. Para ser exacto. Una voz sonó por detrás del grupo de BCR, lo que llevó a todos a voltear en dirección de donde provenía la voz. Detrás de ellos se encontraban parados un grupo de 7 hombres armados con armas automáticas que no conocían. Soldado israelí. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Los israelíes atraparon a los 6 integrantes del BCR, les cubrieron la cabeza y los llevaron con el segundo equipo de reconocimiento. Lo que pasó luego es historia para después. Alemania, estados del Gran Reich nazi. Los estadounidenses lograron infiltrarse en la ciudad de New York, la nueva capital del Reich estadounidense. Es el hogar de la rama estadounidense de las SS, donde se encuentran el Obergruppenführer John Smith. Desde la destrucción de Washington D.C. en 1945 por una bomba atómica, la ciudad de Nueva York ha sido la capital del gobierno títere nazi estadounidense antes y después de la guerra. Fue y sigue siendo la capital política, cultural, social y económica de los Estados Unidos antes de la guerra. Después de la guerra, muestra de manera prominente el simbolismo nazi, sobre todo en Times Square con exhibiciones de esvástica nazi y carteles de propaganda. Al lado de la ciudad en sí está el Empire State Building, cubierto con un Reichsadler nazi en la parte superior y una pancarta. El monumento más famoso de la ciudad fue la Estatua de la Libertad, originalmente construida y dedicada en 1886 como tributo a las ideas estadounidenses de libertad, igualdad, independencia y libertad de antes de la guerra. Desde entonces, ha sido derribado y reemplazado por una nueva estatua que representa la superioridad aria, la autoridad y el poderío militar nazi, el nuevo coloso. Eventualmente, bajo el Reichsführer Himmler, los nazis aplicarían un programa para suprimir toda forma de monumentos recordatorios del antiguo país, pero fue cancelado cuando fracasó. La vista de lo que debería de ser un faro de nuevas esperanzas y la entrada a New York causó un gran dolor en el corazón del equipo de reconocimiento, sobre todo en Gregor. De alguna manera lograron llegar al lugar en donde estaba la sede de la resistencia en New York. El lugar resulta ser una empresa naviera y el dueño es el líder de nombre Don Warren, el gerente de Famous Lariat Shipping y Moving y un líder local de la resistencia estadounidense en la ciudad de Nueva York. También conocieron a Jason Dogmeyer. Jason Dogmeyer es miembro de la resistencia estadounidense. Trabajó en estrecha colaboración con Don Warren en la ciudad de Nueva York. Sus padres fueron asesinados en el campo de Cincinnati en 1951. Los vehículos fueron escondidos dentro del edificio y el equipo de reconocimiento descargó todo lo que tenían: rifles M16, Stoner M63, M700, M60, M14 entre otras armas y municiones. Estas armas eran de la década de 1960, estaban destinadas a ser entregadas a la resistencia estadounidense. Los miembros al ver toda esta variedad de armas se asombraron y quedaron muy aferrados a las armas de fabricación estadounidense de esta otra realidad. Sintieron un gran apego por la M16 y la M60, entre las armas una llamó la atención entre todas las demás: el Stoner M63 era el arma que todos querían utilizar al menos una vez antes de morir. Lo que más llamaba la atención de esta era que podía convertirse en toda una variedad de armas de fuego: rifle de asalto, ametralladora, carabina, rifle semiautomático. El cargador podía ser colocado en vertical arriba o abajo, en el costado o usar un cargador en cinta. Se trataba de un arma que podía modificar su apariencia para ajustarse a la necesidad del soldado. El problema era que solo trajeron unas cuantas. Por otra parte, Don Warren se encontraba preocupado por la presencia de afroamericanos en la ciudad. Ellos tenían prohibido el acceso y no se les permitía relacionarse ni tener amistades con los blancos.
Por esa razón se les sugirió que se quedaran dentro y que por su propio bien y el de todos no salieran. Un sujeto estaba por hacer contacto con ellos, su nombre era Joe Blake y aunque decía querer unirse a la resistencia, de hecho era un infiltrado nazi que trabajaba para el Obergruppenführer John Smith. Aquí termina el capítulo del día, esperen al siguiente video para disfrutar de esta versión narrada de la historia, nos vemos.